11 de julio, lección número 3, las raíces del descontento, para memorizar, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Santiago 3, 16. Padre Santo, tu bendita promesa de estar con nosotros todos los días, confírmala hoy en nuestros corazones para que haya armonía entre nosotros y en consecuencia en tu iglesia y en tu mensaje. Esta oración es presentada a través de los méritos sacrosantos de Cristo Jesús. Amén. Para hoy domingo, Jesús trae división. Uno pregunta, si Cristo es la paz, porque Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Y la palabra paz en el griego es irene. Y es la misma palabra que se usa en los 9 frutos del Espíritu Santo, que dice amor, Gálatas 5:22, amor, gozo, paz. Paz, benignidad, bondad. O sea, Cristo tenía paz y dijo, mi paz os doy. ¿Qué paz estaba dando Cristo? Lea conmigo en el libro de los Hechos, el capítulo 10. Nos dice, y el versículo 38. Cuanto a Jesús de Nazaret, ¿cómo le ungió Dios de Espíritu Santo? Ajá. Si le ungió de Espíritu Santo, le ungió con amor, gozo, paz. Porque el vocablo que usa como paz en Juan, la paz os dejo, mi paz os doy, es el vocablo irene. Y es el mismo vocablo que usa que usa Pablo en Gálatas 5:22 como uno de los frutos del Espíritu Santo, aunque realmente el fruto es uno que produce esas 9 cualidades divinas. Pues bien, si Cristo es la paz, si justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios según Romanos 5:1, ¿cómo es posible que Jesús traiga división? Vamos a leer primero lo que nos dice Mateo capítulo 10, comenzando en el versículo 34 hasta el versículo 39. Vamos a leer este pasaje. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada. El Evangelio, aunque es una doctrina de paz, es una guerra constante contra las malas inclinaciones que tenemos, que hemos heredado y que hemos cultivado. Entonces hay una guerra constante contra el yo, contra el pecado. Por eso es que el Evangelio es una doctrina de desintoxicación de pecado para santificación en el Señor. Seguimos leyendo. Porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre, y de la hija contra su madre, y de la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Muchas veces al profesar o al ser cristiano, eso demanda una guerra de algunos o de muchos familiares nuestros que se oponen al Evangelio.
Cuando yo entré en mi adolescencia a la iglesia, mi familia me decía, o no todos, sino varios miembros de la familia me decían, tú eres muy joven, ¿cómo es que tú te vas a meter a una religión que te va a privar de tus fiestas y de las cosas buenas de la vida? Eso tú lo usas cuando tú seas ya viejo, tú entonces buscas de Dios siendo viejo, pero ahora tan jovencito, en tu adolescencia, en la flor de tu juventud, no hagas eso. Y yo desoí esos consejos y me entregué al Señor en mi adolescencia. En mi adolescencia. Y luego mi mamá me dijo, a ti te gusta mucho la música. En 3 meses tú dejas la religión y en un mes tú dejas la religión y tú vuelves a tu iglesia católica. Yo era muy católico. Yo era muy católico y mi mamá era muy católica. Y ambos, mi mamá, 14 años orando por ella y se convirtió al Señor, fue bautizado en nuestra iglesia y hoy descansa en el Señor hasta la mañana gloriosa. Pero no solamente, también tengo varias hermanas, varios familiares que también se convirtieron. Pero cuando pasó el mes y yo no volví al mundo, mi mamá me dijo, a los 3 meses tú vas a volver a tu iglesia católica. Pasaron los 3 meses y no volví. Te doy 6 meses, tú verás que tú dejas eso. Pasaron los 6 meses y tú vas a volver a la iglesia católica. Pasaron los 6 meses. Te doy 1 año. Ya yo llevo en la iglesia 57 años en la iglesia. 57. Y he permanecido por la gracia de Dios en el Señor. Y en vez de mi familia hacerme la guerra, hoy ellos se admiran de yo haber entregado mi vida temprano al Señor. Pero muchas veces es eso. Te ponen puerco, te ponen cerveza, para que tú violes la decisión de seguir al Señor. Pero eso es una guerra constante que uno tenía con la familia de no aceptar tan temprano el evangelio. Pero dice que los enemigos del hombre serán los de tu casa. Hay otros que los expulsan de la casa. Y hay otros que los desheredan por el Señor. Pero aquí dice, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Es decir, no puede ser cristiano, porque el cristiano solamente tiene un Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios, a quien se acepta por el lavacro de su sangre en el Calvario. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Es decir, nada en tu vida puede ocupar el primer lugar, solamente Dios, y lo demás es derivado de ese principio, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué significa tomar la cruz? Tomar la cruz implica sufrir sin quejarse. Tomar la cruz es sufrir sin quejarse. ¿Recuerdan el estudio que dimos la semana pasada con relación de la rebelión del pueblo de Dios? En el desierto Dios no quiere que sus hijos se quejen, complain. No, ese complain Dios no le gusta, porque al quejarse le está diciendo a él que no existe y que es una mentira de él decir que nosotros estamos mal. El cristiano no está mal. Está pasando por un periodo de prueba, pero no está mal. Las pruebas son bendiciones disfrazadas de dolor, que si las soportamos orándole al Señor, vamos a salir cada día más valiosos, más preparado para toda buena obra. El que hallare su vida la perderá,
y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? El que hallare su vida, ¿qué vida? Que dice la va a perder, la vida pecaminosa. El que hallare su vida, es decir, el que se goza de los placeres del pecado, dice, se va a perder. Porque la vida que nosotros venimos al mundo es una vida pecaminosa. Por eso Jesús dice, El que os recibe a vosotros, a mí recibe. entonces el que hallare su vida la perderá. ¿Qué vida? La vida con que tu naturaleza carnal, el que vive en su naturaleza carnal en pecado, se perderá. Pero dice, el que perdiere su vida, ¿qué vida? La vida de pecado, por causa de mí, por haber renunciado a esa vida de pecado y buscar mi vida, que yo soy la vida, la hallará. Cristo es la vida. Juan 1 dice, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Hermanos, ¿por qué las personas no convertidas mayormente viven una vida de paz? Paz relativa, claro. Porque tienen una sola naturaleza y responden a una naturaleza carnal. Por tanto, ellos no tienen guerra porque obedecen a la naturaleza carnal, y entonces, como obedece a la naturaleza carnal, no tiene oposición permanente del diablo. Pero cuando una persona se convierte al Señor, cuando una persona va a Cristo, confiesa su pecado, se aparta del pecado por contrición, por arrepentimiento, y se bautiza en la iglesia, esa persona recibe una nueva criatura, una nueva naturaleza. Entonces, ¿qué sucede? Hay dos naturalezas. Antes había una, la carnal, la que nosotros hemos heredado de nuestros padres, esa naturaleza pecaminosa. Pero cuando nos entregamos a Cristo, entonces viene una nueva naturaleza. Y usted preguntará, ¿qué naturaleza? Nos dice Juan, ¿qué naturaleza? Juan nos dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. O sea, no son engendrados por nacimiento físico ni por relaciones sexuales de mamá con papá, ni de voluntad de varón, o sea, de tener posteridad, más de Dios. Es decir, cuando una persona se entrega a Cristo, recibe una nueva naturaleza. Y al recibir una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Cristo, ya en él hay dos naturalezas, la carnal y la espiritual. ¿Qué tiene que hacer entonces? Tiene que matar la carnal, porque la carnal está moribunda. Cuando Cristo entró a tu corazón, la otra naturaleza la respetó, pero la dejó moribunda, sin poder. ¿Qué sucede? Para yo eliminar esa naturaleza carnal, es decir, de mentir, de robar, de calumniar, de hacer daño, yo necesito usar dos herramientas básicas para destruir esa naturaleza con el tiempo, y es mediante la oración sincera a Dios y fervorosa, y mediante el estudio de la palabra de Dios. Esas dos herramientas te producen poder para eliminar todas aquellas inclinaciones malas, heredadas o cultivadas. Y entonces eso es lo que se llama la santificación, que es la desintoxicación de todas esas cosas malas de nuestra naturaleza carnal. Y cuando yo digo naturaleza carnal, me estoy refiriendo al fruto de la carne, que es herejía, fornicación, adulterio, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, banqueteos, borracheras. Todas esas cosas son carnales, y los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios, porque el reino de Dios es un reino espiritual. Y cuando digo espiritual, no me estoy refiriendo a personas que son almas benditas, no. Cuando dice que es espiritual, significa que usted es de carne y huesos,
pero con inclinación a lo espiritual, es decir, a una vida relacionada con Dios, con su palabra, con su ley, con su doctrina. Cuando Cristo ascendió al cielo, ascendió de carne y hueso, pero con una de carne y hueso santificada, transformada por el Espíritu Santo. Y Jesús fue al cielo con la naturaleza carnal para siempre, pero también con la naturaleza espiritual que desarrolló en su ministerio aquí en la tierra durante 33 años. Por eso es que hay una guerra constante, pero no es una guerra contra los hermanos, no es una guerra contra los vecinos, no es una guerra contra los demás, es una guerra contra Satanás. Y Satanás, oiga qué pasa, así como Dios usa personas, dirigentes, hermanos de iglesia, personas usa para predicar el evangelio y ayudarnos en nuestra vida cristiana, así también el diablo tiene apóstoles que guían a las personas al diablo. Un ejemplo, cuando Jesús nació, ¿a quién usó el enemigo? Usó a Herodes. Herodes el Grande intentó matar a Jesús con un decreto de muerte de 2 años para abajo. Al intentar matar a Jesús de 2 años para abajo, él estaba cumpliendo la voluntad de Satanás, que es el dragón. Pues así mismo nos habla Dios por medio de los santos hombres que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, ahora yo voy a tener, al bautizarme, al convertirme, mejor dicho, voy a tener 2 naturalezas. La naturaleza carnal, todavía yo tengo el deseo de mentir, de robar, pero ese deseo está atenuado. Como pasa con la vacuna del COVID. ¿Qué es la vacuna del COVID? Un virus atenuado que te inoculan, te inyectan para crear el anticuerpo, y esa vacuna, el virus atenuado o introducido en tu cuerpo, los anticuerpos trabajen para que él no te haga el daño de matarte. Eso es la vacuna del COVID-19. Ahora, eso mismo pasa cuando Cristo entró en tu corazón mediante la conversión. El pecado está en un sentido moribundo. Tus inclinaciones no han desaparecido malas. Lo que hay es una inclinación atenuada que solamente tú puedes eliminarla definitivamente, y es a través de la meditación de la palabra de Dios, o sea, obedeciéndola, y a través de la oración, pidiendo fuerza a Dios para obedecer la verdad o la luz recibida en la palabra de Dios. De ahí que es necesario, óigalo bien, necesario alimentar la naturaleza espiritual, que es la inclinación a lo que la Biblia dice, obedecerla. Esto es la vida espiritual. Y al hacer esto, es la herramienta de orar, la herramienta de estudiar la Biblia y la herramienta de alabar a Dios. Esas cosas ayudan, porque no lo puse como tercera la alabanza, porque la alabanza es la oración con música. La oración con música. En consecuencia, cuando yo me entrego a Cristo, entonces Él me faculta, me capacita para estudiar la Biblia, para meditar en ella, y me da poder para vencer todas esas malas inclinaciones, ya sean estas heredadas o cultivadas. En la iglesia de Corinto había muchos homosexuales convertidos, pero ellos vencieron, y muchos homosexuales se convirtieron, dejaron ese pecado, esa licencia pecaminosa, y Dios les quitó ese deseo aberrante, y Dios los perdonó y los capacitó para vivir una vida santa. Asimismo, conozco de pastores
que una vez cuando eran mundanos eran drogadictos, pero cuando conocieron al Señor y se entregaron, dejaron la drogadicción y hoy son pastores que aborrecen esa indisciplina del uso de las drogas. Y ya no tienen deseo de drogas. Una persona realmente convertida no necesita ningún psiquiatra para que se desintoxique, porque el Espíritu Santo le quita ese deseo y le controla el deseo. Y eso lo pone Dios en el corazón. Pero el Evangelio produce división. ¿En qué sentido? División porque muchas veces hay padre o madre o hijo que se oponen a tu entrega, a tu conversión. Y hay una lucha con eso. Por eso Jesús pone una máxima. Si todo lo que hay en esta tierra, mamá, papá, hijos, trabajo, lo que sea, te toman quieren tomar el lugar mío, que es amar a Dios sobre todas las cosas, entonces si tú no haces eso, tú eres digno de mí. Es decir, yo no puedo amar a mi mamá y a mi papá ¿y cómo se ama? Obedeciendo. ¿Qué me dijo a mí mi mamá? No te metas a eso, muchacho, tú estás muy joven. Apenas tú tienes 15 años. Adolescente, no te metas a eso. No te metas a eso. Goza tu vida. ¿Y qué sucede? Ella terminó también convirtiéndose al Señor. Y yo tuve que dejar muchas cosas que me gustaban, hermanos. Muchas cosas. Yo pagué un alto precio por la perla de gran precio, que es Jesucristo. Y renuncié a todo, inclusive a profesiones que yo tuviera hoy que fueran multimillonarios. Multimillonario no, con muchos millones. Voy a decir con muchos millones. Y una vida tranquila, porque la trayectoria que yo llevaba en el mundo de investigación, de estudio, me iba a hacer un hombre con algunas 4 o 5 doctorados muy buenos, muy remunerados. Sin embargo, yo dejé todo eso por el Señor, y lo que estudié fue 2 profesiones en la universidad. 2 profesiones en la universidad. Y de esas profesiones yo vivo. Pero mis hermanos, yo tuve que dejar muchas cosas aparentemente buenas por el Señor, y tuve que pagar eso, y Dios no me ha faltado. Puedo dar testimonio que Dios no me ha faltado. Un peso a mí no me ha faltado. Y cuando me falta un peso, se lo pido a Dios, Él me lo manda por diferentes formas. ¿Por qué? Porque Él cumple su palabra. Yo le he sido fiel por su gracia, y Él es fiel a lo que ha prometido. Entonces, Cristo no vino a la tierra a estar bien en complacencia con el mal, no. Yo vine a traer guerra a la tierra. ¿Guerra a qué? Guerra al pecado. Guerra a tu naturaleza pecaminosa. Guerra a lo malo. Porque yo te he puesto como luminaria, te he puesto como luz en el mundo. Hermanos, leemos en la pluma inspirada esta tremenda, gran verdad en el libro Nuestra Elevada Vocación, página 330, y con esto termino. Poco antes de su crucifixión, Cristo les dio a sus discípulos un legado de paz. Esta paz no es la paz que se adquiere a través de la conformidad con el mundo. O sea, déjame no buscarme problemas y dejar que todo marche como está. No. Lo que está malo hay que decirlo. Sigue diciendo. Esta paz no es la paz que se adquiere a través de la conformidad con el mundo. Es una paz interna. Más bien que una paz externa. La paz, por ejemplo, aquí en el país se ha desatado una persecución a las personas que han defraudado al Estado dominicano. Y hay funcionarios del gobierno anterior apresados con acusaciones que los podrían sentenciar en un juicio a 30 años de cárcel. Y están apresados esperando el juicio de fondo. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? Yo duermo en paz. Y los cristianos dormimos en paz. Porque ni robamos, el cristiano no roba.
no miente. El cristiano verdadero no roba, no, el presunto cristiano, pero el cristiano verdadero no roba, no mata, no calumnia, no es egoísta, no adultera, no mata, no hace daño al otro. Entonces, eso te produce una paz interna en medio de la persecución a los que defraudaron el erario del Estado, a tener paz. Ellos están inquietos en sus celdas. ¿Por qué? Porque transgredieron la ley. Y dice aquí, es una paz interna más bien que una paz externa. Afuera habrá guerras y luchas causadas por la oposición de enemigos confesados y la frialdad y suspicacia de aquellos que pretenden ser amigos. La paz de Cristo no hará desaparecer la división, sino que permanecerá entre las dificultades y la división. Las familias deben ser divididas para que todos aquellos que invocan el nombre del Señor se salven. Todos los que rehúsen su amor infinito encontrarán que el cristianismo es una espada, un factor perturbador de tu paz. Nuestra elevada vocación, página 330, Espíritu de Profecía. El diablo no quiere que tú tengas paz, que tú tengas paz, y te manda diferentes cosas malas para que tú te incomodes, para que tú te aires, para que tú insultes, para que tú ofendas. Pero si tú mantienes esa oración en tu corazón, eso va a crear en ti disciplina, y esa disciplina va a producirte entonces en consecuencia frutos apacibles de justicia. La paz os dejo, mi paz os doy. Siempre habrá una guerra contra el diablo, una guerra contra el pecado. Esa es la espada que Cristo habla. Una guerra contra mi yo pecador, una guerra contra mis defectos, una guerra contra mis maldades, una guerra contra mis malas inclinaciones. Esa guerra terminará cuando Cristo venga. Que Dios nos bendiga. Te habla el profesor Ramón Romero.